Bueno, decirles que a continuación procedemos con la primera conferencia de esta tarde, que la va a impartir don José Fernández Lago. En concreto nos va a hablar de un tema que domina la perfección, va a hablar del jubileo en la Biblia, en la Iglesia y en Compostela. También decirles que, pues como nos ha pasado a lo largo de esta tarde, don José es conocido para todos ustedes, pero para introducirle brevemente, decir que es doctor en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y titulado en la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén. Por favor, silencio. Es profesor emérito del Instituto Teológico Compostelano y uno de los mayores especialistas bíblicos, siendo además el traductor de la Biblia al gallego. Autor de numerosos libros, artículos, miembro de la Asociación Bíblica Española y de la Asociación Bíblica de América. Actualmente es capellán de la Comunidad Benedictina de San Payo de Antaltares, por eso de sus obligaciones, y es canónigo electoral de la Catedral. Y sin más, pues les dejo con él para que proceda a intervenir. ¿Sí? Gracias. He traducido una parte de esta Biblia, una parte. No. Bueno, el jubileo compostelano. Todas las cosas tienen sus raíces. Hay que buscarlas. En este caso hay que buscarlas en la Biblia, ¿no? El jubileo en el mundo bíblico, en el mundo judío y en el de la Iglesia. Se habla del año sabático, se habla del año jubilar en la Biblia. El año sabático tenía lugar el 7º año, eso lo conocemos incluso los occidentales hoy. Después de 6 años de trabajar las tierras y de intentar mantenerlas, los antiguos propietarios que las habían perdido recuperaban sus bienes. Ya en el libro del Éxodo se indica que a lo largo de 6 años los propietarios habrán de sembrar las tierras y recoger sus frutos, algo que se manifiesta también en el libro del Levítico, capítulo 25, mientras que al llegar el 7º deberán dejarlas en barbecho, una situación en que recogerán lo suficiente para los dueños, sus criados, jornaleros y en general todos los que vivan con el dueño e incluso para los animales. Sin embargo, el libro del Éxodo, al referirse a dejar las tierras en barbecho, se expresaba en un sentido bastante distinto del que muestra más adelante el libro del Levítico. Pone el acento el libro del Éxodo en que puedan de ese modo alimentarse los pobres del pueblo y pacer los animales aprovechando lo que sobre, después de haberse alimentado los más necesitados. En ese año, el de la remisión de las deudas, no se ha de apremiar a los miembros del pueblo, pues el Señor prometía entonces bendecir al pueblo creyente, de modo que en adelante no hubiera pobres, con tal que escucharan su voz y cumplieran sus mandatos. Así lo dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 15. El motivo que induce a respetar lo que corresponde a los miembros del pueblo de Dios que aparecen como dueños de las tierras, el motivo se ha indicado más arriba. ¿Cuál es? El que las tierras pertenecen a Dios y los creyentes se aprovechan solo de sus frutos. Por otra parte, el Deuteronomio llama a ser generoso con el hermano judío, ya que antes de que llegue el 7º, el año 7º, el de la remisión de las deudas y también de liberar a los esclavos, pues la persona creyente tenía que ser generoso con ellos. En este caso, ha de dejar libre al esclavo siendo espléndido con él, o sea, dándole las crías del rebaño y frutos de la tierra y del lagar, para que no se marche con las manos vacías, dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 15. La razón de ello se debe a que los esclavos de Israel que procedan de ese pueblo, como pertenecientes a Dios, que los ha sacado de Egipto, han de ser tratados como hermanos, dice el libro del Levítico.
Aunque la ley del libro del Éxodo 21 le permite al esclavo conseguir la libertad en el año sabático, sin embargo, en el caso de que el esclavo quiera continuar con el amo, puede hacerlo. Si así lo manifiesta el esclavo, entonces el amo le horadará una oreja como signo de pertenencia a él de modo perenne. La liberación de los esclavos en el año sabático es una ley que existía ya antes del destierro de Judá en Babilonia, y así lo testifican los textos antiguos como Éxodo 21 y Deuteronomio 15. El año jubilar o año de jubileo en el Antiguo Testamento. La razón para darle el título de año jubilar o de jubileo radica en el vocablo hebreo Yobel, que inicialmente significa carnero y cuerno de carnero. Partiendo de este término y de modo derivado se proclama el año jubilar, que se denomina así con propiedad al ser anunciado de modo festivo a toque de cuerno o a toque de carnero. Los que somos de Puerto de Mar recordábamos cuando llegaban los pescados por la tarde y tocaban el cuerno. Bueno, siempre que se trata de algo especialmente importante para el pueblo, la noticia iba precedida del toque de cuerno, o sea, del yobel. Eso acontecía, por ejemplo, en el comienzo del año jubilar, mientras que el inicio del año ordinario, menos importante, se anunciaba con el toque de trompeta. Utilizaban lo que llaman los judíos el shofar, que es la trompeta. Del yobel se pasa a la jubilatio, y jubilatio es de júbilo, alegría, ¿no? El toque de fiesta es un toque alegre que llena de gozo a quien lo celebra. Llenaba de gozo a los que redimían sus deudas, con lo que recuperaban lo que habían perdido, y también volvía alegres a cuantos celebraban la fiesta. Tampoco debía entristecer a los que perdían algo de lo que les sobreabundaba. Lo habían disfrutado hasta entonces, y al dejar de poseer una parte, esta pasaba a otros que recuperaban lo que era suyo, pues en un determinado momento, por haberlo administrado mal, lo habían perdido. El diccionario de la lengua de la Real Academia Española dice sobre el vocablo jubileo. Perdón. Del hebreo yobel, júbilo, a través del latín jubilatio. Fiesta pública muy solemne que celebraban los israelitas cada 50 años. Segundo, entre los cristianos, indulgencia plenaria, solemne y universal, concedida por el Papa en ciertos tiempos y en algunas ocasiones. El diccionario Espasa lo presenta de este modo. El año jubilar, en la ley de Moisés, era el 50º, y su principio o comienzo se anunciaba por medio del yobel, que era un instrumento musical. La principal legislación sobre el año jubilar se encuentra en la Biblia, en el Código de Santidad, que son así 10 capítulos del libro del Levítico, del 17 al 26, cuyo estrato más antiguo hay que fecharlo en el año 516 a.C. Esta legislación se reelabora y amplía a lo largo del siglo V a.C. El referido Código de Santidad le dedica casi todo el capítulo 25 del libro del Levítico al encargo divino en el monte Sinaí de respetar el año sabático y el año jubilar. La frecuencia con que se debía tener el año jubilar era al cabo de 7 semanas de años,
7 por 7, 49, y el 50º era el año jubilar. Este comenzaba el día 10 de, llaman ellos, el mes de Tishri, que va a caballo del septiembre y octubre, ¿no? Y que es el día de la expiación, quizás más conocido entre nosotros por el Yom Kippur. El Yom Kippur. El sentido que tiene el año jubilar, pues si lo tenía el año sabático, con mayor razón el año jubilar, es de remisión de deudas y liberación de esclavos. El sentido del año de jubileo consiste en promulgar una gran liberación en todo el país para todos sus habitantes, de modo que cada uno vuelva a ser dueño de todas sus propiedades y cada persona vuelva a su casa, a su familia, a su hogar. Cierto que, como hemos dicho hace unos momentos, si el esclavo quiere permanecer a perpetuidad con su dueño, puede hacerlo. Esta ley de liberación de esclavos no afectaba al extranjero, sino solo al hermano hebreo, el considerado entonces como prójimo, que había sido objeto de la liberación de Egipto. En lo tocante a las tierras, se indica en el libro del Levítico que los israelitas no podrán vender para siempre sus campos, pues la tierra es del Señor, dice Levítico 15. De este modo, lo que ellos venden no son las tierras, sino las cosechas, el fruto de la tierra. Con esta forma de proceder se intenta evitar la acumulación de posesiones en manos de unos pocos. Si buscamos lo nuevo del año jubilar respecto de los otros años, hemos de decir que uno de los aspectos más claros a lo largo de ese año es la prohibición de trabajar la tierra, que queda a barbecho, que se deje en barbecho, a beneficio de los más pobres. Dice un biblista español de Jerez, José María Bravo Aragón, en el artículo Año sabático, año jubilar, año de gracia, dentro de un número de reseña bíblica, el año de gracia del Señor, dice: el barbecho de la tierra pasa a ser algo más que una simple técnica agrícola, para convertirse en un medio de sustento de los más pobres y en la búsqueda de un equilibrio económico entre los distintos miembros de la sociedad. Lo propio del jubileo es, pues, el regreso de cada hombre a su hogar. De ahí que si uno era esclavo de un hermano hebreo, podía conseguir la libertad por haberle sido condonada la deuda contraída, que era la fuente de su esclavitud, o bien por liberación directa en virtud del año jubilar. Llegó el año jubilar, quedas libre. El citado libro del Levítico alude a la esclavitud como algo propio de una persona que al caer en la pobreza se vende a un vecino. Como consecuencia, vivirá en la casa del otro como si fuera un jornalero o un forastero y le servirá hasta el año del jubileo, hasta que quede libre. Las disposiciones de la Biblia respecto del año jubilar coinciden en muchos casos con las alusivas al año sabático. De todos modos, si miramos a la realización de lo mandado, hemos de decir que en algunas ocasiones no se ve muy viable la puesta en práctica de las disposiciones para el año al que nos referimos, el año jubilar. Al menos en lo tocante al barbecho de las tierras, pues si el año sabático coincidía en el año 49, el 50º, que sería el año jubilar, no podría estar por segundo año consecutivo la tierra en barbecho. De todos modos, dice este biblista al que he citado antes, José María Bravo Aragón, de todos modos, aunque las leyes del año sabático y del año jubilar no se hayan cumplido en muchos momentos de la historia de Israel, sin embargo, suponen un esfuerzo impresionante
por evitar la insolidaridad y la injusticia, entendidas como el mantenimiento y la aceptación de la desigualdad social. El año sabático y el año jubilar garantizaban a todos unas posibilidades mínimas para vivir una existencia digna. Además, con ellas se ha establecido un puente para poder aceptar los rasgos propios de la predicación de Jesús sobre el reino de Dios, una concepción que de otro modo podría resultar en extremo utópica. El año jubilar en los evangelios, fruto de la predicación de Jesús. En el Nuevo Testamento hay alusiones de Jesús al año de gracia. Podemos verlo en los 3 primeros evangelios. Por ejemplo, en Jesús, dice San Mateo, reside el Espíritu para traer el derecho a las naciones que pondrán en él su esperanza. Cuando se habla de las naciones en la Biblia, se habla de los pueblos paganos, ¿no? Su mesianismo va orientado a conseguir la justicia, realidad que tiene en la Biblia el sentido de salvación. Jesús, mostrándose como el siervo que no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha humeante, muestra que su venida es un servicio en favor de los más débiles, de los oprimidos y olvidados. En el Evangelio de Marcos, la buena noticia es un tiempo de gracia. El Mesías anuncia en Galilea la buena nueva del reino de Dios y exhorta a quienes lo escuchan a convertirse y a creer en el Evangelio. Seguidamente Jesús se muestra liberando a los oprimidos por los malos espíritus, curando enfermos, perdonando los pecados a un paralítico, purificando a un leproso, sanando al hombre del brazo seco, calmando la tempestad. La obra de Jesús es siempre positiva en favor del hombre, liberadora, sanadora y comunicadora de vida. En el Evangelio de Lucas, más todavía, se muestra a Jesús dando cumplimiento a lo anunciado por Isaías 42, 1 al 4. El primer cántico del siervo sufriente, del siervo de Yahvé. El Señor ha puesto sobre el siervo su espíritu para dar la buena noticia a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos y dar la vista a los ciegos, dejar en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. La unción mesiánica se recibe en términos positivos mirando hacia el bien de los más necesitados. Mientras que los habitantes de Nazaret esperaban que se cumpliera otro aspecto que se refería anteriormente, el día de la venganza de nuestro Dios, apareció Jesús como Mesías esperado para conceder la remisión de las deudas y la liberación de las personas. Como conclusión, hemos de decir que el jubileo veterotestamentario hacía referencia al Mesías y al tiempo de salvación por él establecido. Cito ahora unas palabras al respecto de Juan Pablo II en la Tercio Milenio Adveniente del año 95. Los jubileos de la antigua ley se refieren a este tiempo y a la obra de Cristo ungido por el Espíritu como enviado por el Padre. Él anuncia la buena noticia a los pobres y trae la libertad a los privados de ella. De este modo anuncia con palabras y obras un año de gracia del Señor, característica fundamental de su actividad. El jubileo que describe Pablo de Tarso, recogido en la actualidad. Hemos visto cómo aparecía en los 3 primeros evangelios y ahora lo que dice San Pablo. Hoy no solemos hablar de jubileos en sentido material, salvo algunos casos en que se logran algunas concesiones
para con los encarcelados con motivo del jubileo compostelano. Hay aquí uno que ha venido en diversas ocasiones con presos. A pesar de eso, lo normal es que hoy se hable de jubileo reduciéndonos casi siempre al logro del perdón por parte de Dios, de las culpas y de la pena temporal aneja a nuestros pecados. En la sociedad actual, al mencionar el jubileo, solemos referirnos a la justificación que Dios ofrece por la fe, que hemos de considerar un verdadero jubileo espiritual. Justo eso es lo que vemos en la enseñanza de San Pablo, en especial en su carta a los romanos. Judíos y paganos, dice ya al principio casi, han incurrido todos en el pecado. Todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. La propia ley mosaica dice que nadie cumple la ley en su totalidad, de suerte que en virtud del cumplimiento de la ley no podría salvarse ni uno. Claro, uno piensa en la ley como si fueran los 10 mandamientos, nada más. Hay normas, decretos, ¿verdad? Cuentan los fariseos 613 preceptos, ¿no? A tal vez Dios encerró a todos en el pecado para compadecerse de todos. Dios, por su gracia, nos justifica por la redención de nuestro Señor Jesucristo, a quien el Padre puso como propiciación por su sangre, por la cual se nos expian los pecados. Romanos 3. Dios muestra, al dejar sin castigo los pecados cometidos, que está haciéndonos una gracia. Algo así como un jubileo, un indulto, pues borra, en virtud de la sangre de Cristo, derramada como sacrificio expiatorio, todo el mal que habíamos hecho en un tiempo anterior. Ahora muestra su disposición a salvarnos, justificando a judíos y griegos por su fe en Cristo Jesús. Dios nos ofrece así, en la plenitud de los tiempos, de modo continuado, su gracia, mediante el anuncio de la buena nueva, la buena noticia, el Evangelio, y el valor expiatorio de la sangre de Cristo. Entramos en ese punto 1.2 que se titula El jubileo en la Iglesia, el jubileo romano. Nada en la vida que surja de golpe. El año sabático y el año jubilar encontraron su proyección en el anuncio de Jesús del año de gracia, como el de la liberación de los oprimidos, en especial de los pobres y endemoniados, de modo que consiguieran una liberación espiritual distinta de la más terrena y material que era la que aparecía en el Antiguo Testamento. Por otra parte, con la enseñanza de San Pablo, vemos que mediante la obra redentora de Cristo consigue el ser humano la reconciliación con Dios, que es la aspiración más elevada que puede tener el hombre. Viene a ser la conclusión a la que llega Jesús cuando dice que de nada le vale al hombre ganar todo el mundo si al fin pierde su alma. O lo que solemos decir en la vida ordinaria, ese refrán que al final de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. En la Baja Edad Media, para suscitar la ayuda en las cruzadas, se hicieron frecuentes las indulgencias. Estas tenían su fundamento en que el cristiano forma parte del cuerpo del Señor, que tiene a Cristo como cabeza. De ahí que los méritos de Cristo y de todos los santos, de ellos puedan sacar fruto los miembros de la Iglesia. El Papa Inocencio III, que ejerció su pontificado desde finales del siglo XII y durante bastantes años del XIII, se reservó la facultad
de conceder la indulgencia plenaria, permitiendo a los obispos que concedieran indulgencias parciales. En cualquier caso, para ganar indulgencias, siempre ha exigido la Iglesia al sujeto interesado en ello que se encontrara en estado de gracia y realizara algunas obras buenas, como dar limosnas o hacer ayuno u oraciones. Con profundos argumentos se demostró que el perdón de los castigos temporales, otorgado por las indulgencias, tiene también valor ante el tribunal divino y puede aplicarse por los difuntos y por los vivos. Que para la validez de la indulgencia se requiere autoridad por parte de quien la confiere, el estado de gracia por parte del que accede a ella y procurar como fundamento de la misma la gloria de Dios y la salvación del prójimo. El jubileo romano se inserta en esas indulgencias que el Papa puede conceder a quienes reúnan ciertas condiciones. Data como algo estable de los tiempos de Bonifacio VIII, quien lo concedió en el año 1300. Pero ya a finales del año 1299 se formó un ambiente, o se creó un ambiente de euforia, por los rumores de que se iban a conceder cuantiosas indulgencias a quienes fueran de peregrinos a Roma, coincidiendo con el comienzo del nuevo siglo, en 1300. Ese ambiente influyó de tal modo en el Papa Bonifacio VIII que después de consultarlo con los cardenales, publicó el día 22 de febrero, con efecto retroactivo, al día de Navidad de 1299, la bula Antiquorum habet fidem. Se concedía a quienes después de una buena confesión visitaran las basílicas de San Pedro y San Pablo, la indulgencia plenaria de todas las penas temporales de sus pecados. Habían de visitar, eso sí, las referidas basílicas. Si habitaban en Roma, 30 veces. Y si eran forasteros, 15. En aquellos tiempos convulsos, el mundo cristiano tenía necesidad de expiación, penitencia y conversión. De ahí las grandes muchedumbres de cristianos que acudieron a Roma a ganar el jubileo. Llegaron a la ciudad eterna multitud de personas hasta alcanzar el número de 200.000, como dice el cardenal Hergenrother, Historia de la Iglesia 2, página 233. El jubileo romano responde al año de gracia que trajo Cristo, el Salvador del hombre, y por ser los cristianos miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia ofrece esas gracias espirituales a cuantos cumplan los requisitos que ella establece. En principio, el jubileo romano iba a celebrarse cada 100 años, pero Clemente VI, por su bula Unigenitus, publicada en Aviñón el 27 de enero de 1343, decretó que se celebrara cada 50 años. Urbano VI, por la bula Salvator Noster Unigenitus del 8 de abril de 1389, redujo el tiempo de espera declarando que hubiera jubileo con una frecuencia de 33 años. Finalmente, Paulo II, por su Constitución Ineffabilis Providencia del 19 de abril de 1470, fijó la celebración del jubileo en cada 25 años. Eso en lo que atañe a los jubileos ordinarios. De vez en cuando se conceden algunos jubileos extraordinarios. Así, Juan Pablo II convocó uno con motivo del Año Santo de la Redención, el año 1983, y un año mariano en 1987-1988, del cual dice el propio Papa: el año mariano fue como una anticipación del jubileo, incluyendo en sí mucho de lo que deberá expresar plenamente en el año 2000. Tercio milenio adveniente, número 26.
Por su parte, Benedicto XVI convocó el Año Santo de la Fe desde el 11 de octubre de 2012, 50º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, hasta el 24 de noviembre de 2013, fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. En lo tocante al Papa Francisco, estableció el Año Santo de la Misericordia desde el Día de la Inmaculada del año 2015 hasta noviembre de 2016. El jubileo compostelano. Vamos aterrizando. En primer lugar, la diócesis compostelana y sus privilegios. Algunas circunstancias históricas, unido a la condición de Santiago de Compostela como la población que alberga los restos mortales de Santiago el Mayor, están a la raíz de ciertos privilegios concedidos al referido lugar, entre los que se encuentran la consideración de Santiago como diócesis. Así, en tiempos de San Pedro de Mezonzo, obispo de Iria Flavia, los moros saquearon esta parte del occidente español. Fue entonces cuando Urbano II transfirió la sede episcopal a Compostela, desvinculándola de la metrópoli de Braga y sometiéndola directamente a la Santa Sede. Más adelante, en el año 1120, el sumo pontífice Calixto II, para mayor honra de Santiago y de su santuario, elevó al grado de metrópoli la sede episcopal de Compostela, añadiéndole la jurisdicción de Mérida, grado que considerará como tal y todavía con mayor solemnidad a finales de siglo el pontífice Inocencio III. En las concesiones más generosas que hacían los papas a otras iglesias, se dice que se les concedan en las mismas condiciones de las de Tierra Santa, Roma y Santiago. Cuando son más generosos, dicen en esas condiciones. Por otra parte, en el Código de Derecho Canónico, la dispensa del voto de peregrinar a Roma, Tierra Santa y Santiago siempre ha estado reservada a la Santa Sede. Hay muchas cosas que decimos los curas, bueno, usted estaba en un momento así de mucho nerviosismo y prometió eso, pues vamos a cambiarlo por esto o por lo otro. La dispensa del voto está reservado a la Santa Sede. Apenas muerto Calixto II, los papas Eugenio III y Anastasio IV concedieron otros derechos al arzobispado de Santiago, como el tener diócesis sufragáneas, por ejemplo, las de Salamanca y Ávila, que dependían anteriormente de Mérida. Un privilegio todavía mayor será la concesión del jubileo de modo ocasional en tiempos de Calixto II y de forma más estable siendo Alejandro III el papa reinante, como se verá más adelante, más abajo. El jubileo concedido por el papa Calixto II. Calixto II concedió un primer jubileo. Permítanme que cite algo de lo que dice Guerra Campos en Roma y el Sepulcro de Santiago, la bula Deus Omnipotens. El hecho de conceder un jubileo esporádico antes de hacerlo de modo fijo parece haber sido verdadero en Roma y fuera de Roma. De hecho, según diversos estudiosos, el Papa Silvestre II habría podido conceder uno en el año 1000 y más probablemente Pascual II en el 1100 e incluso seguramente haya concedido otro Inocencio III en el año 1200 y quizás en el 1208, dice Moroni, Diccionario di Erudizione Storico-Eclesiástica. En lo que respecta a otros jubileos, ha sido celebrado como jubileo en el año 1220 la traslación de Thomas Becket, Guerra Campos, Roma y el Sepulcro de Santiago, la bula Deus Omnipotens, Santiago de Compostela, 1975. Pues
enlazando con el sitio donde habíamos quedado. Calixto II concedió un primer jubileo a la archidiócesis compostelana en el año 1122 y favoreció las peregrinaciones jacobeas, estableciendo numerosas indulgencias que se podían lucrar en Santiago. El hecho de que el primer jubileo se deba al Papa Calixto II no tiene por qué considerarse extraño por el hecho de ser anterior al primer jubileo romano concedido de forma estable. La razón de este jubileo tiene mucho que ver con la familiaridad de Calixto II con la archidiócesis compostelana. Siendo él todavía arzobispo de Vienne del Delfinado, en Francia, su hermano Raimundo de Borgoña era conde de Galicia. Además de las ocasiones en que haya visitado las tierras gallegas para ver a su hermano Raimundo, sabemos que estuvo presente en el entierro de ese hermano, cuyos restos descansan en la Catedral de Santiago, en la Capilla de las Reliquias. Mirando a la realización de lo concedido, sabemos que inmediatamente después de Calixto II, la crónica de Alfonso VII, que sitúa el primer año del emperador en 1126, dice que era año de jubileo y según Flórez, el padre Flórez, ese año corresponde a la clave cronológica de los años santos compostelanos, es decir, 25 de julio fue domingo, tal como recoge don José Guerra Campos en Roma y el sepulcro de Santiago, un comentario a la bula Deus Omnipotens de León XIII. La concesión estable del jubileo. Alejandro III elevó a definitivo lo que Calixto II había concedido para una ocasión. Como consecuencia, desde el año 1181, fundándose en la bula de Alejandro III Regis Aeterni, se fijó establemente el jubileo para todos los años en que el 25 de julio, fiesta de Santiago, cayese en domingo. Don Jesús Precedo La Fuente, en Año Santo Compostelano, en la obra de Aldea, Marín y Vives, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, suplemento primero, ahí se refiere a eso. A esta bula alude Gaetano Moroni cuando escribe. Se dice además que Alejandro III concedió a la Iglesia de Compostela un jubileo. Aunque el manuscrito de la bula que se conserva en el archivo de la Catedral Compostelana sea del siglo XV y su autenticidad no esté muy clara, la realidad es que desde entonces los años santos se han celebrado coincidiendo la fiesta de Santiago en domingo. De hecho, un año más tarde, el año 1182, el propio rey Fernando II acudió en peregrinación a Santiago, pues él mismo afirma que otorgó un privilegio con motivo de su peregrinación. El eminente canónigo don Antonio López Ferreiro tiene recogida la bula en su gran obra sobre la historia de la Iglesia de Santiago. Antes hemos hablado del jubileo bíblico, de su realización práctica, y ahora también quería hablar de la realización práctica del jubileo compostelano. El jubileo compostelano se ha celebrado siempre con regularidad, incluso cuando coincidía con el jubileo romano, y la Santa Sede acostumbraba a suspender las indulgencias locales para promover la peregrinación a Roma. El Papa Sixto V declaró solemnemente que las indulgencias de Santiago no se suspenderían nunca, aun en coincidencia con el jubileo romano. Por eso, cuando en el año 1700 coincidieron los dos jubileos, el Papa Inocencio XII se mantuvo fiel al principio establecido por Sixto V, exonerando a Santiago de la suspensión general de las indulgencias. Otro tanto hizo Benedicto XIII, Papa reinante en los años
1724 a 1730. Mención especial merece León XIII y su bula Deus Omnipotens. El Papa hace referencia al privilegio concedido por su antecesor, mucho antes, pero antecesor, Alejandro III, de poder obtener en Santiago de Compostela el jubileo plenario en los años en que la fiesta del apóstol Santiago del 25 de julio coincidiese en domingo. Estableció además que sus cartas y el contenido de las mismas no fuesen nunca canceladas ni derogadas, sino que se mantuviesen siempre válidas y perpetuamente eficaces. Según León XIII, los privilegios del jubileo compostelano consisten en la indulgencia plenaria y la remisión de los pecados a condición de confesarse y comulgar en el día que estableciera el arzobispo. Es el rescripto de la Sagrada... eso más adelante hay un rescrito de la Sagrada Penitenciaría que dice lo que dentro de un momento. Además de los años santos ordinarios, que tienen lugar, como ustedes saben, con una frecuencia de 6-5, 6-11, por razón de los años bisiestos, a lo largo de la historia se han tenido jubileos extraordinarios como el concedido en 1885 por el Papa León XIII, en el momento en que se encontraron y exhumaron las reliquias del apóstol y de sus discípulos, Atanasio y Teodoro, después de que se habían escondido por miedo al pirata inglés Drake. Ha habido además otro, el año 1938, tan citado en estos últimos tiempos, en tiempos de Pío XII, cuando se concedió, en tiempos de la Guerra Civil Española, una especie de prórroga del Año Santo 1937 para que pudieran conseguir el jubileo aquellos a quienes el estado de guerra se lo había impedido el año anterior. Punto 2. Hay muchas subdivisiones y tal, pero 2. Últimos jubileos y perspectivas ante el de 2021. Los últimos años santos. El año santo 93. Como señaló antes la comisaria del año santo, pues en ese año el mundo civil, a Xunta de Galicia, tratando de que la gente de otras muchas naciones visitara Santiago de Compostela, con lo que de ellos se seguía, promovió lo que se ha dado en llamar el Xacobeo. Ante esa promoción sociocultural de tipo turístico, respondieron numerosas personas de múltiples países que acudieron a Santiago durante ese año santo y los años sucesivos. Puede darnos una idea la constatación de que mientras el año 1970 habían llegado a Santiago 68 peregrinos, llegaban allí a la catedral, ¿me puede enseñar esto? Ay, pues no ha venido hoy don Manuel Troitiño, pues a ver mañana. Vuelva mañana. Parece lo de Mariano José de Larra. Era así, ¿no? El año 1970 habían llegado 68 peregrinos y en 1992 acudieron 10.000 a la tumba del apóstol. En el año santo jacobeo 1993 llegaron cerca de 100.000. La Iglesia no rechazó lo que desde el ámbito civil se ha promovido en aquella ocasión. Era Víctor Vázquez Portomeñe, fue el que movió todo eso, organizando el Xacobeo, aunque en diversas ocasiones ha querido puntualizar que se trataba del año santo Xacobeo. Xacobeo es el matiz, no es mariano ni de la fe, sino Xacobeo, pero es año santo, en el cual se ofrecía la indulgencia plenaria a todos los peregrinos que, acudiendo a la Catedral de Santiago por uno u otro medio,
se encontraran espiritualmente bien dispuestos. Ya diremos después más. De todos modos, la ampliación de horizontes que hizo el mundo civil para que acudieran más personas llevó consigo el que el porcentaje de verdaderos peregrinos fuera relativamente mucho menor que el de los años anteriores, cuando los que hacían el camino se movían casi todos por razones exclusivamente religiosas. Hay que constatar, de todos modos, que también desde el Año Santo de 1993, entre los que llegaban a la catedral, al lado de muchos que comenzaron el camino con espíritu peregrinante, había otros que, habiendo salido como turistas, se convirtieron en peregrinos a lo largo del camino o en la propia catedral. En este sentido, no hace muchos días, o sea, el 12 de este mes de octubre, el señor Deán, en una entrevista que le hicieron para ese último número de la revista de la Fundación Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago, pues venía a decir que eso, muchos salen como turistas y llegan después como peregrinos. Con la propaganda que se fue haciendo por todo el mundo, la visita a Santiago logrará poco antes del Año Santo 2021, poco antes, unos horizontes mucho más universales, pues en los años previos a la pandemia del COVID-19 han llegado a Santiago peregrinos de 179 países de los 193 con que cuenta la ONU. El Año Santo de 1999, esto voy a hacerlo brevemente. Al Año Santo de 1993 le ha seguido el de 1999. En este Año Santo se sobrepasaron los 150.000 peregrinos, un número superior en más de 50.000 respecto del Año Santo anterior. Los peregrinos en los años sucesivos anteriores al año de 2004 serán muy inferiores a los del Año Santo de 1999. O sea que entonces era en los años santos cuando se venía. Para alcanzar y superar el número alcanzado en 1999, habrá que esperar al primer Año Santo del siglo XXI, el de 2004. El Año Santo de 2004. En lo que atañe al número de peregrinos llegados a Santiago, se han contabilizado 179.891, un número bastante más elevado que el del anterior Año Santo, y superior también al de los años intermedios entre el año 1999 y el 2004. El Año Santo de 2010. Llegaron a Santiago 272.417 peregrinos. Nosotros contabilizamos los que vienen a pie más de 100 kilómetros o a bicicleta o a caballo más de 200. Este número, muy superior al de los años santos anteriores, no se llegará a superar hasta 2016, cuando, a pesar de no ser Año Santo, alcanzarán la meta de la Catedral de Santiago 277.854 personas. Y desde el año 2016 irán siempre a más, aunque no sean años santos. Hasta entonces, el número de peregrinos, y esto creo que es importante en una charla sobre el jubileo, hasta entonces el número de peregrinos no se superaba sino en el año de jubileo. Sin embargo, a partir de 2016, ese número crecerá cada año. En 2017 sobrepasará el número de 300.000. En 2018 peregrinarán 327.578. Y en 2019 los peregrinos alcanzarán el número de 347.578. Perspectivas ante el Año Santo Jacobeo 2021. En la actualidad estamos a punto de iniciar un nuevo Año Santo, el de 2021,
mucho antes de abrir la Puerta Santa, ya los gobernantes y otros dirigentes del mundo civil han estado preocupados de que el Año Santo Jacobeo ordinario se prolongara a lo largo del año siguiente. La razón que les mueve es el hecho de que el COVID-19 haya cambiado las cosas de tal manera que apenas llegan peregrinos de otras naciones, cuando en los pasados años, aún sin ser años santos, llegaban, por ejemplo, muchos de Estados Unidos. Habrían crecido últimamente, por eso cito Estados Unidos y no Alemania o Italia. Y en general del otro lado del Atlántico, y también de Asia, en especial de Corea. Quizás sin pensar demasiado en las gracias jubilares, los que desean la prolongación del Año Santo intentan estimular a las gentes de todo el mundo a que acudan a Santiago, también al año siguiente, de modo que visiten la ciudad compostelana aquellos que, de no ser año jubilar, no saldrían de sus casas en dirección a Santiago. Punto tercero y último, breve. Condiciones para ganar el jubileo en el año 2021. Para ello, no es necesario hacer el viaje a pie, aunque no se contabilice, aunque no se le dé la Compostela. Aunque si el camino se prolonga a lo largo del tiempo, siempre se puede sacar más fruto de la contemplación de las maravillas de la naturaleza, el trinar de los pájaros, la compañía de otros que hacen el mismo camino, la apertura de la mente y del corazón a las llamadas de Dios. En fin, el camino realizado con esfuerzo y sentido de esperanza abre horizontes para lograr en la meta la indulgencia que la Iglesia ofrece a quienes peregrinan a Santiago en Año Santo. Las condiciones requeridas para lograr la indulgencia plenaria en cualquiera de los días del Año Santo, indulgencia que se puede lucrar todos los días del año y que se puede aplicar por los vivos y difuntos, son las siguientes. En primer lugar, visitar la Catedral de Santiago, en la que se encuentran los restos de Santiago el Mayor. En segundo lugar, participar allí en un acto litúrgico, sea la Eucaristía, sea el rezo de las horas canónicas, de la liturgia de las horas, o bien la confesión o la participación en una celebración sacramental de la penitencia, que es un acto litúrgico, aunque no se confiese. Tercero, rezar por las intenciones del Papa. Y cuarto, recibir el sacramento de la penitencia entre los 15 días previos a la peregrinación y los 15 días siguientes a la misma. Y bueno, si se lo deseo a todos, con mayor razón a los que estáis participando en este congreso, os deseo un feliz Año Santo Jacobeo 2021. Bueno, dar las gracias a don José por esta revisión que ha hecho de los jubileos, tanto en la Biblia en general como en la Iglesia compostelana en particular. Y no sé si alguno de los presentes quiere hacer alguna aportación, tienen alguna pregunta, pues es el momento para dirigírsela. Bueno, hay un comentario, un saludo que le envían don José desde León. Dice, muy interesante, don José, saludos de las benedictinas de León, saludos a usted y a nuestras hermanas de San Payo. Muchas gracias. Ya trataré de corresponder, sí. Ponerme en relación con... Si tienen ahí el email, si me lo mandas. Ya, gracias. ¿Alguna otra cuestión?